Hola, buenas tardes a todos. No sé si va a entrar alguien. Voy a invitar a mi compi Susana y enseguida estamos aquí. Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? bien, ¿y tú? Pues bien. Hace mucho que no nos vemos, ¿eh? Bueno, unos días. Unos días. Que bueno, vamos a esperar a ver si se va sumando un poquito la gente, Vale, ¿no? tú Y mandas. Mamen Pau Hola, se ha unido. mamen. Bueno, decir que vamos aquí a hablar sobre la creatividad. Y la creatividad, como es algo muy amplio, pues yo creo que nos vamos a quedar con el punto inicial, que es de dónde nacen las ideas. Hola a todos los que os estáis. Hola Mamen, acá se acaba de saludar. Y bueno, vamos a hablar pues eso, un poco de la creatividad, de dónde nacen las ideas. Decir que esto no es esto no es un taller, no es un curso, es más bien una charla entre amigos, una charla pues como las que Susana y yo tenemos habitualmente sobre cómo creamos, ella y yo, por separado, cada ella en su disciplina, que es la fotografía, el diseño fotográfico y la ilustración, y yo pues en la escritura. A esto lo repetiré otra vez ahora para los que se vayan sumando, aunque bueno, ya son las 7, pero vamos a dar un pequeño margen de cortesía, ¿no te parece, Susana? Sí, vamos. Yo cuando Entonces, quieras, tú mandas, ya sabes. sí, sí. No, esto vamos a ir esperando. Ya digo, vamos a hablar sobre creatividad, sobre el inicio, cómo nacen las ideas. Si en algún momento alguien se quiere sumar, quiere subir aquí a contar su experiencia como creador, ¿no? Porque yo creo que es interesante siempre desde cualquier disciplina y dentro de la misma disciplina, pues desde cualquier punto de vista. Entonces, si hay más Todo escritores, lo mira que aquí, sume, sí, todo sí, lo que sume es bien recibido siempre. efectivamente. José Antonio Castro se acaba de unir aquí a chat. Hola. Hola José, un gran escritor también que bueno, si él quisiera se puede subir y contar su experiencia en un momento determinado, porque él Claro. también tiene una manera muy particular de crear, de hacer que nazcan las ideas. Y bueno, a ver, yo creo que si quieres vamos a ir iniciando, ¿no? Presentándonos un poco por lo menos para que la gente Vale, que está aquí, que sepa quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué estamos aquí. vale. No vamos aquí a resolver el dilema de la existencia. Bueno, eh, ¿Hay pues alguien que no sepa quién eres por aquí? seguro que sí, seguro No que sí. creo. ¿No? Sí, sí, seguro que sí. ¿Y tú? ¿Hay alguien que sepa que no, quién no es Susana? Bueno, sí, no, Damos mucho follón. sí, dame un poco. No, sí, es verdad. Bueno, Vale, pues mira, para quien no sepa quién es Susana Terrón, pues Susana Terrón estudió en la Escuela de Arte número 1 de Madrid, y sus principios artísticos fueron la pintura y la escultura, pero siempre ha estado dispuesta, desde que yo la conozco por lo menos, y desde antes seguro, a explorar cualquier disciplina artística. Su fuerte, no obstante, es la fotografía. Hace 10 años empezó a estudiar fotografía y no a través de la fotografía per se, sino derivado de ella, creo que ha desarrollado su mayor potencial artístico a través de lo que es la edición fotográfica, el diseño. Tú corrígeme, Susana, si en algún momento no, me no, desvío bien, o me bien. equivoco, Va bien. ¿vale? Pero tengo la chuleta Vale. también, ¿no? Nos hacemos bien, esto es fácil. Sí, su estilo, sobre todo, es narrativo, es emocional, también y usualmente pues es bastante reivindicativo y esto, quien conozca su obra, quien pase por su Instagram podrá verlo y admirarlo. Algunas fotografías pues hablan por sí mismas, otras hay que Te iba a decir que quien contemplar. conozca mi obra y quien me conozca a mí un poco también. Sí, 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 porque estamos, a ver, esto a lo mejor en este directo no da tiempo, pero sí que puede que en otro, si se da la ocasión, en otro hablaremos de la unión entre el arte, y el artista, ¿no? De la obra y el artista. Pero bueno, has hecho muchas exposiciones, algunas exposiciones de pintura y escultura, y has participado en algunas otras sobre la mujer y la cultura.
Y ahora mismo estás en un proceso de aprendizaje de ilustración, ¿no? Aplicado a la Bueno, fotografía. lo intento. Y luego, hay una cosa muy interesante también, que es que tú misma confeccionas tu propio atrecho y el vestuario para tus sesiones, aparte también de algunas colaboraciones que haces para otros artistas. Entonces, yo creo que con esto, más o menos, sería lo que la gente que no te conozca se puede hacer una idea. Yo ahora más adelante, yo contaré un poco más sobre tu estilo, lo que a mí me transmite, lo que yo veo, pero Cuento bueno, yo, cuento yo quién es Víctor Morata. cuenta. Bueno, pues Yo no lo Víctor sé. Morata, sobre todo, es el autor de una novela que se llama Siervos de la Guadaña. Es un thriller sobrenatural, turbio e inquietante, con un final excepcional, ¿no? Esa es tu novela más larga, más densa, aunque luego has escrito cientos de relatos. Yo Y he tenido bueno, oportunidad de leer algunos de ellos, pero sé que tienes cientos de relatos, sé que has participado en un montón de revistas literarias y que has ganado algunos premios importantes, como, ay, no me acuerdo bien cómo se llamaba, bueno, Domingo Santos de novela. no, pero ese fue finalista. En realidad, Ah, el premio más vale. destacado es el Yo escribo de relato, pero bueno, que digamos que Bueno, tienes varios por ahí. sí, algunas menciones hay por ahí, algún premio, y bueno, novela publicada, como hemos dicho, Siervos de la Guadaña, y algún relato en antología y demás, pero escrito también tengo algunas novelas, que bueno, tú has leído también un par de novelas de esas que tengo ahí escritas, de las últimas. Una, de hecho, para quien no lo sepa, una de esas novelas, La culpable, es Susana Terrón, porque en una de estas charlas de las que estamos hablando, pues surgió esa idea. El nacimiento de esa idea fue esa charla. Y si quieres luego andamos en esto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar luego más adelante. Vale. ¿Qué más? Bueno, escribes ficción, Ujú. sobre todo ficción. Lo que pasa es que te mueves un poco como en todas sus vertientes, porque escribes misterio, fantasía, weird, terror, suspense, mm, dentro de la ficción, pero tocas muchas vertientes, tocas muchos palos por ahí. Y muchas veces sí, lo que procuro es mezclarlas todas con la realidad. Mira, aquí me dice José Antonio Castro que la más larga y tienes razón. La más larga quizás sería la trilogía, que hay una de las partes de la trilogía tiene más de 1000 páginas. Pero bueno, Es que esa estoy esperando a leerla, de momento es inédita. lo A ver sé. si, bueno, editores Wacom, si hay algún editor por aquí que se anime a echar un ojo a cualquiera de mis obras, ya estoy dispuesto a valorar cualquier propuesta. Pero bueno, seguimos. No sé si tienes Vale, algo más que decir. me falta una cosa. Bueno, del aspecto creativo de tu obra hablamos un poco después, pero quería decir que también copresentas un podcast llamado Ficiópatas junto a Eric Luna, donde diseccionáis diferentes obras literarias. Si nos centramos en relatos, si nos ve Eric, que no sabe si va a poder conectar un Además, ratito con aquí, pero vamos, que nos ve, un saludo a Eric, aunque nos vea en diferido. Pero bueno, pues eso, sí, básicamente eso. Ahora si quieres, no sé si tienes algo más que decir para que la gente que... hombre, a mí me gustaría, ya hemos dicho, ¿no? Lo que tú haces. A mí me gustaría decir cómo veo yo lo que tú haces. Vale, si quieres, pues bueno, ya que estás hablando de mí, y así la gente Venga, ya... vale. A ver, yo creo que tu obra, además de que está llena de giros de los acontecimientos y de que es, eh, a ver, es inquietante, es misteriosa, es sorprendente, porque tiene a veces unos giros muy sorprendentes. Eh, pero creo que la base de su originalidad o, no sé, tu mayor virtud, creo que es la capacidad que tienes para mezclar la realidad con la ficción. Muchas gracias. Lo haces de una manera muy natural que consigue que a veces como pase un poco inadvertido en qué momento has pasado, ¿no? De algo que parece muy real a algo que es totalmente ficción. Es como si llenaras un poco la realidad de ficción y la ficción de realidad. Sí, Eso creo que es lo que
lo más distintivo de Sí, ti o de y, tu trabajo. y me alegra que lo digas porque en realidad es lo que busco muchas veces. Todas las ideas pueden hacer de una manera o de otra, pero siempre busco confundir al lector y hacerle creer lo que es real, ¿no? O sea, confundirle, hacerle creer que lo que es real es falso y viceversa. Sí, Y es tengo, muy sorpresiva, sí, ¿no? procuro, Sí. procuro. Si alguien que esté aquí discrepa o quiere aportar algo, que lo diga, ¿eh? Que aquí hay opiniones o sea, Hola, para todos Laura. los gustos. Hola, Laura. Y, y nada, yo sí, no sé si quieres decir algo más sobre mí, pero yo tengo algo que decir también sobre ti, para que de forma subjetiva, pues que ya hemos dicho de dónde naces, ¿no? De dónde viene tu arte, pero ahora voy a decir también, para todo el que nos está viendo, pues, hola Laura, pues voy a decir lo que a mí me parece tu obra. Bueno, partiendo del hecho de que yo no soy ningún experto, pues ningún experto en fotografía, ni en A ver, diseño, ni en fine art. yo tengo que decir que a mí me encantan las críticas, me encantan sobre todo las críticas constructivas, claro, pero creo que de todas las críticas se aprende y creo que sin la crítica no se evolucionaría. Entonces, aprecio de verdad siempre cualquier opinión, sea de alguien que entiende o de alguien que no entiende. Me da igual, o sea, me parecen que es algo muy a valorar. Hola, Evan. Hola, Evan. No sé si ha sido por error que has querido subir al vídeo. ¿Quieres que te suba? Se lo digo a mi mujer, a Eva. A Evan. Si quieres que te suba, yo te subo, ¿eh? Que he visto que te querías unirte. Y si no Hola, te Evan. asomas, y si no te asomas un momento y saludas, pero vamos que... eh, pues, corazones también para Hola, ti. Sonia. Pues lo que iba diciendo, que yo sí que es verdad que en este tipo de, o sea, en el arte siempre es subjetivo y da igual que seas un experto, creo yo. Creo que la experiencia te ayuda a disfrutarlo de una manera diferente, pero sí que es verdad que yo me considero un inexperto en lo que se refiere a fotografía. Entonces puedo, puedo hablar desde el punto de vista del observador, ¿no? Del observador nato, o sea, limpio. O sea, que no tiene filtro, por decirlo de una manera. Entonces, creo que lo que tú haces se llama fine art, ¿no? Si no me equivoco, más o menos. Y bueno, a mí lo que me transmite, pues mira, yo veo que tu obra, o sea, es un representante de claroscuro metafórico, ¿no? Porque refleja mucha oscuridad, pero con mucha luz. Y eso, yo creo que quien haya visto, si no lo habéis visto, hola Fran, si no habéis visto la obra de Susana, pasaros por su Instagram y veréis lo que os digo. Sus fotos reflejan una crudeza, una crueldad, tienen una crítica social bastante potente, pero en cambio están cargadas de belleza, de luminosidad, de color. Entonces, tiene esa potencia y es un trabajo muy fino y elaborado. No es algo que diga, bueno, se nota el recorte, se nota el efecto. No, o sea, está muy bien. Y luego como metáfora visual, trabaja muy bien y produce el impacto, esto produce un impacto mayor sobre el mensaje, que es lo que importa, y lo lleva a otro nivel. Bueno, esto en cuanto a la fotografía, pero yo, a ver, tengo un contacto contigo más directo en lo que se refiere a la ilustración. ¿Por qué? Porque además Susana ha colaborado con el diseño de algunas de mis portadas y bueno, aparte de su proyecto, sus proyectos, entre ellos Parsimonia, que es, que es uno de los más ambiciosos que está llevando a cabo en los últimos tiempos, ¿no? Y que está quedando eh, brutal, pues me está ayudando me está diseñando las portadas. Y bueno, la de los cuentos lo va a diseñar ella, lo está diseñando ella, los cuentos que van a salir próximamente. Si algún día publico, al año me gustaría usar las portadas de Susana, que también la ha diseñado, porque es muy buena, también lo que se refiere a ilustración. Y ella es muy modesta y dice que está aprendiendo. A ver, estoy aprendiendo. Eso es lo que te iba a decir. Antes hemos hablado de que a mí me gustan todas las disciplinas artísticas. Yo me apunto a un bombardeo. O sea, me da igual, pruebo de todo. Hay cosas que me saldrán mejor o me saldrán peor, pero cualquier cosa artística a mí me gusta intentarlo.
Y sí que es verdad que yo estudié ilustración cuando estudié en la escuela de arte, pero no sabía nada de ilustración digital. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que te arrastra un poco a hacer cosas y a probar cosas nuevas. No Bueno, señala a nadie. Y bueno, la verdad es que le cogió el gustillo porque sí que es verdad que estoy haciendo un poco de ilustración, pero basada en la fotografía. Me mola mucho el rollo de hacer mi propia foto y luego pasar la ilustración. Es algo diferente, pero estoy aprendiendo. O sea, y te estás aprendiendo muy bien. bueno, Yo decir una cosa que ella es muy modesta, con esto dice está aprendiendo, pero ella, y esto lo veremos ahora, te pediré que lo expliques después, tú bocetas lo que vas a hacer, lo sí, bocetas antes, haces unos siempre. pequeños bocetos, y de hecho, o sea, yo me flipé, cuando vi los bocetos de Susana, flipé. De hecho, flipé tanto, Me acuerdo de ese que, día, me acuerdo de ese claro, día, sí. flipé tanto que dije, yo quiero usar esto en un libro. Los bocetos, o sea, no el resultado que derive luego, no, los bocetos, porque me parecieron flipantes. Y bueno, dicho esto, voy a leer un poco aquí, que la gente nos está diciendo cosas. José Antonio Castro dice que algo muy característico de mi obra es que, bueno, que hace ficción de calidad. Bueno, eso yo no puedo opinar. Cierto. Yo no puedo opinar, yo ahí solamente yo ofrezco, vosotros sois los que me podéis dar el feedback. Gracias, José, por esa opinión. Y que mezclo los géneros como casi nadie. Bueno, intento que sea todo muy fluido, muy natural. Nadia Moreno dice que le da cosica a subir, que lo hacemos muy bien. Bueno, muchas gracias. Hola, Fran. Maravilla se llama. Sonia. Lo que hace Susana Sonia es que Sánchez, es una artistaza. Además, hay un apartado del que hemos hablado que nos gustaría hablar, que son de los referentes y los antecedentes, y te prometo que yo tengo a Sonia, a la artrosis de Lotien, apuntada como un referente. De verdad, o sea, es maravillosa. desde luego, mira, José Antonio Castro, artistazo. O sea, siempre a él cuando estaba en el Candelero, le decían que era un artesano de las palabras. Y yo lo ratifico, porque es brutal como escribe. La artrosis del Audience, Sonia, igual. O sea, hace unas maravillas increíbles. Drena Dar, que no sé si se va a sumar o no, o está por aquí, pero Andrea también está evolucionando a nivel artístico de una manera increíble. Y hay una cantera ahora mismo de artistas en diversas disciplinas Sí. que es flipante, es flipante. Y yo creo que es muy importante, y ahora vamos a eso, a lo que el tema de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso. A ver, las obras de Susana Rezuma, ¿verdad? Dice José Antonio Castro. La primera vez que vi su fotografía me sorprendió eso. Sí, totalmente. O sea, una verdad bastante, o sea, muy maquillada, ¿no? Pero dentro de ese maquillaje, pues se ve pues la crudeza que quiere tramitar. Fran Rubio nos pregunta dónde puede ver tu trabajo. Entonces, a través de su Instagram, tiene Claro. colgado bastante trabajo. Es posible que en breve pues también haga alguna exposición, ya eso se irá viendo, pero si queréis verlo más en vivo. Pero desde su Instagram ya podéis ver el trabajazo que hace y sobre todo lo último que está trabajando, que es el tema de parsimonia. A ver, aquí, Hidalgo González Leza. Ese es Alex, ese es Alex. Hola, yo creo que el trabajo que ha hecho Susana es un trabajo con mucho amor y sobre todo con mucha clase, era el mejor, Susana. Totalmente de Me acuerdo. conoce, me conoce. De los 100 dice que te come la cara. Después del Gracias. directo. Pero después del directo mejor que si no. eh, Ay, bueno, con Sonia tenemos muchas cosas pendientes, sobre todo una quedada para conocernos, porque hablamos mucho y sí que es verdad que en este directo lo vamos a hablar, ¿no? De que el arte llama al arte, de estar rodeado de personas que aportan artísticamente hablando. Y hay personas a las que no conoces, a las que solo conoces por Instagram o por redes sociales y que son unos artistas increíbles y al final acabas hablando con ellos y aportando mucho, ¿no? O sea, o te aportan con sus obras y luego también como personas en esas conversaciones. aquí, Y con Sonia sí que lo hemos hablado muchas veces de alguna vez, ¿no? Poder reunirnos para estas conversaciones, tenerlas en directo. mira, y ahora que ha sacado el tema, llevamos 20 minutos aquí Venga, hablando de ponte las tú, pilas. estamos aquí hablando el uno del otro, pero ¿por qué hemos hecho este directo? Pues mira, por lo que acaba de decir precisamente, por lo del arte llama al arte.
Aparte, pues yo pues creo que estas charlas son bastante fructíferas, no porque nosotros seamos expertos ni porque seamos que pretendamos entrar cátedra, sino porque quizá esto sirva a alguien como llama para despertar, para motivarse, para crear, en definitiva para crear, porque eh, las ideas surgen siempre de este tipo de cosas, aparte de otras muchas circunstancias, ¿no? Pero surgen, siempre hay una llama, hay una chispa. La idea no surge espontáneamente y de repente tienes ahí una obra creada, no funciona así la cosa. Y imagino que habrá alguien que sí, que se levante por la mañana y tenga un libro completo en su cabeza, ¿no? Una novela perfectamente escrita en su cabeza, pero no es mi caso. Y supongo que el tuyo, Susana, de levantarte con una obra perfectamente acabada y retocada en tu cabeza, ¿no? No, Pues a a ver, ver, sí en que hay veces Instagram. que hay una chispa que Mm, de repente dices, quiero hacer esto, tengo la necesidad de crear esto. Y eso puede venir por muchos sitios diferentes. Hay veces que sí pasa, hay otras veces que quieres crear algo y tienes que esforzarte más. Pero al final todo conlleva un trabajo y un esfuerzo. O sea, por más que tengas la idea, a veces incluso tienes una idea maravillosa y no tienes medios para poder llevarla a cabo. efectivamente, entonces todo es importante. Mira, aquí me pregunta Fran por tu Instagram, ahí se lo he dejado, Susana, @Susana Terrón. Vale. De nada, Fran. Encantado que Fran también, hay que decirlo, yo lo conozco desde hace poco, conozco sus fotografías a él. No sé si a lo mejor hemos coincidido Yo en sí algún sé evento, quién puede que es sí. Fran. Pero vamos, que he visto su trabajo, también un gran trabajo. O sea, me gusta mucho lo que hace Sí. Fran. Y bueno, también hace sus pinitos con las letras y también se le da bastante bien. Así que, pues eso, Yo vi bienvenido. unas suyas en un concurso de Cartagena hace tiempo. Mm, Sí, 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 quién Pues, es. pues yo lo he visto recientemente y bueno, no sé cómo sería hace tiempo, pero vamos, tiene un manejo de... Yo hablo desde luego desde la ignorancia. O sea, yo hablo desde la ignorancia, simplemente desde el gusto personal, opinión personal totalmente subjetiva. Y bueno, por lo que decíamos, estamos aquí, pues eso, porque el arte llama al arte como si fuera un imán. Y creo que estas charlas, que son de participación abierta, o sea, que si alguien quiere, lo vuelvo a decir, si alguien quiere sumarse, que levante la mano y diga, oye, déjame participar que quiero contar mi experiencia, cuando hablemos de algún caso en concreto, ¿no? Hombre, mira, Andrea, Andrea, hace poco hemos hablado de ti, mira, Vero, eh, pues nada, pues eso, que creemos que pues esto este tipo de charlas son bastante enriquecedoras y motivadoras a la hora de crear. No, no te preocupes, Andrés, si todavía no hemos empezado casi. Gracias. Y bueno, vamos al lío. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es definir un poco qué es la creatividad, ¿no? O cómo se define de forma académica la creatividad. Si quieres, Susana. mm, a ver, aquí el que tira de raer eres tú, ¿no? Claro. Puedes dar tú una definición un poco más exacta y luego comentar a ver. Bueno, mira, a ver, Eh, la RAE lo define como facultad de crear, ahí va. capacidad de creación, ¿no? Bueno, luego Susana ha hecho un aporte, ¿no? Yo Que creo si quieres. que es la capacidad que todos tenemos para inventar o crear. Mm, Y es algo que, en mi opinión, tenemos todos, sobre todo los niños, o sea, creo que tenemos mucha creatividad cuando somos pequeños y que eso poco a poco se va perdiendo. Pero creo que existen todos y creo que gracias a ellas se consiguen muchas cosas, se consiguen inventar, vamos, no solo en la faceta creativa, sino en cualquier otro aspecto se consiguen crear cosas nuevas, cosas que han hecho que evolucione la humanidad. mm, No la sí, veo solo como algo artístico, siempre vemos la creatividad, ¿no? Como unida al arte y creo que no tiene por qué ser específica sí, no, de hecho, del mundo artístico. la creatividad muchas veces ha habido unidad de la necesidad, ¿no? Aquello que se dice de que el hambre crea genios, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría añadir un par de definiciones más, porque vamos a hablar de ello. Una, la definición de inspiración, ¿no? Porque aquí vamos a desmitificar un poco
por lo menos por mi parte, el tema de la inspiración. ¿Qué dice la RAE de la inspiración? Pues dice que es que es la acción y efecto de inspirar o inspirarse, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura, esto pues, cada uno que estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia, que yo creo que esto es lo que nosotros vamos en lo que vamos a ahondar, ¿no? Y cosa inspirada, ¿no? Y sí, pues el estímulo ese que muchas veces pues se le atribuye a las musas, se le atribuye pues al árbol donador que decía Michael Jackson, ¿no? Pues yo creo que habrá que hablar de ello. Y luego otra definición que es la de idea, que la idea, ¿no? Es un poco como más abstracto y tiene muchas más definiciones, ¿no? La RAE pues entiende 11 acepciones, no sé si leerlas todas o leer solamente, bueno, voy a leer así las más, por ejemplo, imagen o representación que el objeto percibido queda en la mente, plan y disposición que se ordenan en la imaginación para la formación de una obra, yo creo que este es el más significativo, porque luego está concepto, opinión o juicio formado de algo, ingenio para disponer, inventar y tratar una cosa, ocurrencia, todas están muy relacionadas, aunque son acepciones diferentes, pero están muy relacionadas. Y creo que una vez que ya hemos hablado de lo que es, según la RAE, creatividad, inspiración e idea, pues yo creo que ya podemos un poco hablar de lo que nos parece a nosotros, ¿no? O, o más que de lo que nos parece a nosotros, que cómo, cómo lo abordamos. Por ejemplo, ¿qué hablamos? Estamos aquí para hablar sobre todo de la semilla, del nacimiento de las ideas. Vale, pues vamos a hablar de los disparadores creativos. Por ejemplo, bueno, voy a saludar. Hello, Paula. How are you? Mi profe de inglés. A ver, bueno, voy a hacer repaso de lo que nos han comentado por aquí, porque si no Vale. se nos sube. Mira, oye, mira, Fran Rubio dice que hablará contigo para que le ilustre su libro. Así Bueno, que, es que tú estás diciendo que yo sé ilustración y yo estoy empezando con la ilustración. Yo quiero dejar eso clarísimo. a ver, Susana dice que no sabe de ilustración, pero lo que hace, lo hace muy bien. Entonces da igual que sepa o no sepa, pero el resultado es magnífico. Y yo doy fe de ello. Entonces, aunque lo hagas sin saber, lo estás haciendo muy bien. Entonces yo creo que si Fran ha visto tu trabajo y confía en ti, adelante. Y Fran Rubio además dice, la creatividad es el arte del alma. O sea, dijo eso. Una reflexión muy profunda. Creo que sí, que es una manera muy bonita de decirlo. Sonia dice, Artrodesis de Nodie, dice, para mí la creatividad es algo que te quema por dentro y tienes que sacarlo de alguna forma, creando arte. Y eso, ella, quien no conozca su obra, Estoy completamente de acuerdo con Sonia. sí. Y ella además lo eviscera ese arte muy bien, lo refleja muy bien todo esto que está ya diciendo aquí en este comentario, ella lo hace muy bien. O sea, porque sí que es verdad que su trabajo es con mucha fuerza, se nota que es algo que necesita aceptar. El trabajo de Sonia son emociones súper intensas. Sí, además puras, en estado puro. O sea, Sí. y lo dice, ¡buah! O sea, algunas fotos son muy impactantes, algunos trabajos son muy impactantes. Bueno, Andrea Dark Art, dice que la creatividad para ella es como el dormir, que no se puede forzar, hay que dejarla fluir y cada uno podrá expresar a un nivel o varios. Bueno, yo Totalmente. ahí no estoy del todo de acuerdo. Pues yo creo que en parte sí, pero solamente en parte, porque sí que se puede forzar. Yo creo que sí se puede forzar. De hecho, Creo que sí se puede. si nos da tiempo, hablaremos de ese forzaje, ¿no? Como disparador creativo, ¿no? Que es lo que vamos a tocar ahora. Eh, ay, aquí diciendo que, bueno, Fran Rubio está flipando con tu trabajo. O sea que, y no es para menos, ¿eh? Gracias, Que muchas gracias Fran. a todos los que estáis aquí dejando vuestros comentarios. María Ovidal se ha unido. Bueno, pues seguimos. Hablábamos de los disparadores creativos, Susana. Sí. Los disparadores creativos yo creo que no funcionan igual dependiendo, o sea, depende qué disparadores creativos no funcionan igual para según qué arte, creo. Pueden valer, o sea, son todos, los disparadores creativos son como dijéramos todo terreno. Pero si quieres empezar tú por ejemplo, tú qué disparador creativo es el que más frecuentemente usas o cuál es el que más te gusta de los que has usado. Bueno,
espera, un momento, Susana. A ver, Que estamos aquí hablando de disparadores creativos y a lo mejor hay gente que no sabe lo que son los disparadores creativos. venga, Venga, pues tira. define. Eso no lo has buscado en la RAE, ¿a que no? No, eso no lo he buscado. Antes, mira, José Antonio dice, pues para mí la creatividad es trabajo y él dice que es muy vago y para crear necesita concienciarse antes. Buscar la inspiración en la creatividad también tiene su aquel. Sí, doy fe de lo que dice. Hola, gracias. Bueno, pues lo que decía, que el disparador creativo pues son aquellos elementos, aquellos trucos, ¿no? Por decirlo de una manera así simplista, que podemos usar los artistas para llamar al arte. Eh, por ejemplo, un ejemplo así que yo creo que es uno de los más conocidos, que se ha usado mucho, creo que en publicidad y se usa en muchos campos, es el tema del brainstorming. Brainstorming es la lluvia de ideas. Y esto pues simplemente coger y empezar a soltar ideas, palabras, sensaciones, emociones, colores, lo que se te ocurra, sin pensar. Esto se puede hacer de manera individual o de manera colectiva. O sea, puedes coger a tu familia, a tus amigos, oye, ¿qué opináis sobre este tema? Sobre un tema que tú quieras tratar, y ellos te pueden dar opiniones muy, muy diferentes a la tuya y se puede empezar a trabajar desde ahí también. El brainstorming es muy interesante. Efectivamente. Y esto pues se parece también un poco al mapa mental, que el mapa mental va un poco por ahí, pero es un brainstorming, digamos, dirigido, porque vas poniendo palabras y lo que tienes que ir buscando es palabras relacionadas con esa palabra y surgen, la verdad, conexiones bastante curiosas, Surgen cuanto menos curiosas. caminos interesantes. Luego dentro de ese mapa hay caminos interesantes. Sí. Hace poco hicimos en la clase de mi hija, de Sofía, un mapa mental con todos los niños de su clase y empezamos con la palabra mar y hubo un camino que nos llevó hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo aluciné con los niños de decir, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Desde la palabra mar, ¿cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial? Entonces sí, es interesantísimo. Bueno, creo que me dijiste que también aparecía, perdón, la palabra nazi, por ahí. Sí, sí, sí. A mí me No, sorprende más. Hitler, fue Hitler. O sea, Sí, sí, dictador, Hitler, a mí, bueno, sí. en una clase de niños de 10, 11 años me parece más sorprendente que aparezca Hitler, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial. Ya, Pero y bueno, aquí bueno, dice Frank a ver, salieron que el otro final. tipo de cosas. Salió Cristiano Ronaldo, Bueno, ¿vale? O sea, el salieron hermano de cosas Hitler, ¿no? muy variopintas, pero desde luego lo de Hitler y la Segunda Guerra Bueno, Mundial me llama mucho la pues atención. que en una misma lista, en una misma pantalla, aparezcan Cristiano Ronaldo y Hitler, da una muestra, es un ejemplo de cómo se puede disparar. Y de la creatividad que pueden tener los niños también, ¿eh? Yo no sé si hubiera sido capaz de llegar a eso. Digo que aquí Fran dice que Final le parece súper difícil, que es arte, y bueno, es que además Gracias. Susana le echa muchas horas, lo sé, y que cuando se pone con algo, incluso se olvida de ir al baño. Bueno, Sí, hay suena gente. como eso. Bueno, pero, Touchkid, bienvenida. Bueno, pues hemos hablado de brainstorming, de mapa mental. Yo te había pedido que nos comentaras un poco cuáles son los disparadores que tú a lo mejor usas para tu arte. Yo sé que no sé si los bocetos ya son el mismo disparador o hay algo antes. A ver, yo me baso mucho en las emociones. Entonces, normalmente lo que quiero es hacer una fotografía que exprese algún tipo de emoción. Entonces, siempre la emoción es como el centro, ¿no? de mi creación. Claro, luego de ahí es como continúo, ¿no? Y muchas veces es escribiendo qué es para mí esa sensación o esa emoción, buscando, ¿no? el significado en la RAE. O sea, para mí el diccionario es una fuente bastante importante, buscando frases inspiradoras sobre esa emoción, pero en sí, normalmente lo que trato siempre es de que haya una emoción, de que tenga un concepto muy claro la fotografía. O sea, a ver, me gusta mucho, por ejemplo, el retrato. Yo puedo coger y hacerle una foto de a mi hija y hacerle un retrato súper bonito, hacérselo en fine art, pero en esas fotografías me falta un concepto. Entonces, a mí
lo que me gusta de verdad cuando yo disfruto es cuando la fotografía tiene un concepto muy marcado y que sin darle una explicación a esa foto se pueda llegar a entender ese concepto. Sí, no obstante, sueles apoyar tus obras con un pequeño texto, ¿no? También para conducir al espectador o al que ve la obra, ¿no? En una dirección concreta. Pero yo quería saber, por ejemplo, eh, ¿podríamos decir que la semilla en tu caso es la emoción? Porque luego, a ver, la emoción casi que pasa a un segundo plano o no, porque Parsimonia, por ejemplo, Parsimonia en sí no es una única obra, es un conjunto de obras, ¿no? Sí, Que reflejan luego aptitudes y actitudes frente a la vida, ¿no? Y algunas son muy específicas. Entonces ahí la semilla ya no sería solamente la emoción. La emoción, en este caso yo creo que más bien, o me parece a mí que más bien la excusa. Pero hay una intención de reivindicación, de siempre, crítica social, ¿no? Entonces, siempre. A yo, ver, pero es que yo en mi vida soy así. Soy muy crítica y soy muy reivindicativa. Entonces, claro, es lo que te digo, yo te puedo hacer una foto de un retrato, pero siempre es como que en esas fotografías me falta algo, mm, porque me puede gustar a mí, que sí, conozco al que he retratado, vale. pero Entonces, es necesito el concepto. la semilla de ese concepto. Ya al margen de la emoción, ¿cuál es la semilla de ese concepto? O sea, tú dices, bueno, sí, voy a tratar esta emoción, voy a tratar parsimonia, pero voy a mostrar un hombre cargando con un saco, que ese saco van a ser sus problemas, sus propias cargas, ¿no? Sí. Aquí, o sea, ¿qué es lo que dispara eso? Vamos, es ¿Dónde que está la semilla? parsimonia es una cosa un poco diferente. Parsimonia nace ante, ante la crítica que yo hago a la dejadez o a la inacción que hay ahora mismo en las personas. No nos mojamos, no nos implicamos. Entonces, la semilla de parsimonia es eso, es la inacción. Luego quiero poner todas las cosas relacionadas con esa Sí, inacción. sí, bueno, yo aquí diría que a lo mejor la semilla sería precisamente eso, lo que hemos dicho, la inacción, y el resto, lo que sale de ahí, lo que tú estás manifestando, es un poco un brainstorming o un mapa mental derivado de esa inacción, eh, engrosado en escenas, en momentos, en situaciones, en tipos de actitud. A ver, me pasa eso, yo te lo acabo de decir, yo soy muy reivindicativa. Sí, Entonces hay muchas veces que me cuesta entender la inacción en los demás. Entonces, claro, es algo que está en mi vida, ¿no? En mi día a día y quería expresarlo de alguna manera. Y parsimonia nace de ahí. Pero luego también, digamos que el centro de cada fotografía es una emoción o una situación por la que se genera esa inacción. mm. Bueno, aquí vamos a contestar un poco. Artrodesis del Odien dice: las fotografías de Susana son pura emoción, con una técnica tan pulcra y perfecta que deja sin aliento. Totalmente de Ay, acuerdo. Fran Rubio eso es. dice: ¿cómo le surge una idea? No sé si estáis respondiendo a la pregunta. Estamos en ello, Fran. Lo que pasa es que nos estamos liando aquí de una manera. Pero es que siempre nos pasa, Sí. siempre nos pasa. Empezamos con un tema y acabamos con el que no Y, es. y Dragar dice que piensa como tú, que lo que le emociona a ti, pues seguro que le emociona a alguien. Y Siempre hay algún descerebrado que piensa igual que tú, sí. ¿no? Sí, somos 8.000 millones de personas o más, Claro. ya estamos cerca de los 9.000, pero vamos que sí que si aquí lo importante es exponerte para que se te vea y que esas personas que piensan igual que tú, que puedan disfrutar de tus emociones y de tu pasión y Hombre, de tu arte. aunque no piensen igual que tú, puedes crear ahí un poquito de conciencia social Sí, también, ¿no? también, a ver, el arte también sirve un poco para atraer, Es ¿no? un medio Sí. de comunicación. Ah. Entonces, bueno, pues volviendo al tema, brainstorming, mapa mental, eh, ¿cómo surgen las ideas? En tu caso, por, es que no sé si preguntarte otra vez es que todavía no sé de dónde ha surgido esa necesidad, porque tú querías
reivindicar eso y no otra cosa. Pero es que es mi forma de expresión. Es que, claro, tú te expresas escribiendo, que es algo como muy normal, ¿no? Porque te expresas o hablando o escribiendo, pero mi manera de expresarme es por medio de la fotografía. Vale. A ver, yo soy muy vehemente y hablo con mucho ímpetu y a veces me cuesta un poco expresarme porque a lo mejor no se me entiende como yo quiero que se me entienda. Y entonces, no sé, a mí me resulta más fácil hacerlo así. Vale, vale. Bueno, yo, hablando de mi caso particular, de dónde, para contestar un poco también a Fran, de dónde surgen, por lo menos, mis ideas, ¿no? Sí que es verdad que las ideas, yo tengo relatos que han surgido de canciones, de noticias, han surgido de una conversación, o sea que todo muy, muy relativo, ¿no? Y esto hablaremos también que todo este tipo de cosas son disparadores bastante frecuentes, ¿no? Por ejemplo, Siervos de la Guadaña, por coger un caso así, un referente sencillo y cercano, surgió de una conversación, fíjate tú que no tiene nada que ver, pero yo estaba hablando con uno de mis mejores amigos que vive en Holanda, que hablo habitualmente con él para no perder el contacto, y hablamos pues de todo, desde cosas serias hasta chorradas. Y estábamos hablando de un juego al que yo nunca he jugado, un juego, porque yo nunca he tenido consola así propia y tal, un juego de consola o de ordenador que se llamaba Green Fandango. Ya lo digo bien, antes lo decía, siempre me venía a la cabeza Pink Flamingo. Y hablando de el juego consiste en un señor que de repente muere y su alma, por error, baja al infierno. Y en el infierno se da cuenta que hay una mafia que trafica con almas y demás. Entonces, pues, este hombre lo que hace es ganarse un poco, no la sala porque está en el infierno, pero sí ganarse escalones. El infierno está dividido en escalones y lo que quiere es llegar, o sea, subir a lo más alto para al final dejar el infierno. Y ese juego, a mí me hizo preguntarme qué pasaría si. Y esto es un muy buen disparador, las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho preguntarme qué pasaría si y también decirme y si. Porque eso me da pie a hablar de posibilidades. Y esas posibilidades hacen que yo fantasee, empiece a Claro, creer. pero es que lo tuyo es diferente, porque tú Claro, siempre tiras todo hacia la fantasía, hacia el qué podría pasar. Pero lo mío es diferente, porque yo claro, no voy hacia el qué podría pasar, sino hacia el qué está pasando, qué es lo que no me gusta y qué es lo que me gustaría cambiar. Entonces, claro, es claro, un aspecto muy diferente. claro, tú fíjate que yo cojo la fantasía y la traigo a la realidad y tú justamente haces lo contrario. Coges la realidad y la llevas al aspecto fantástico, al aspecto de ficción, ¿no? Y la metáfora. Porque es Sí. realidad, pero de una manera metafórica. Y entonces, pues eso, con el Siervo de la Guadaña pasó así. Con Araño, aquí pasó, la culpa decía que era de Susana porque el disparador creativo en este caso fue Susana. Yo tenía una idea que llevaba dándole mucho tiempo vueltas, pero me faltaba vertebrar esa idea. Entonces Susana me dijo, no sé por qué, pero me dice, ¿a ti que te gustan estas cosas así bizarras y las cosas raras? Pues te voy a contar un sueño que he tenido. Y me contó un sueño. Y Una entonces, pesadilla, sí. una No, un pesadilla. sueño no era una pesadilla. Claro. Y esa pesadilla no se convirtió en Araño. Es que tenía En- mucho que ver con lo que era la base de Araño, ¿no? claro, se convirtió en un relato. Y ese Una relato, pura casualidad, ¿no? claro, entonces esa era la excusa, la pesadilla que me contó Susana era la excusa que necesitaba yo para vertebrar toda la idea que ya había nacido y a la que le estaba dando vueltas. Entonces, en cuanto encajó, saltó la chispa. ¿Qué pasó? Que el relato fue al mismo tiempo disparador de otro relato. Y esos dos relatos pues, empezaron a crecer y se convirtieron en capítulos. Entonces, pues todos esos Hombre, relatos, también Evan y yo insistimos en que eso sí, creciera. sí, mi mujer, Evan, es un apoyo continuo aquí a la que le agradezco siempre que esté ahí. Y bueno, sí, entonces Susana y Eva me animaron y surgió pues al año. De hecho, cuando ya estaba casi concluida, Susana volvió a meter la pata ahí, o en el buen sentido, y añadió un capítulo más. Así que, y entonces cada idea puede surgir de cualquier sitio, de cualquier parte. sí, Incluso puede que alguien esté escuchándonos y diga, hostia, tengo una idea para un relato, para una
fotografía, para una pintura, para Vale, una canción. puede surgir, pero si no surge, Si no surge, hay pues que entonces se puede buscarla. forzar. Hay que Hay que buscarla, buscarla. ¿no? Sí. Vale, Bueno, voy a leer un poquito y ahora seguimos, hablamos sobre la búsqueda del forzaje ese. Entonces, vale. dice, el dolor sin duda es una gran semilla. De muchas grandes Sí. obras han nacido del dolor, de la pena, de la tristeza, de los grandes dramas. José Antonio Castro Hombre, dice que el dolor es un elemento principal en las obras de Sonia, o sea, claro. José Antonio Castro dice que él cree que la observación, el mirar, el escuchar, en el sentido más amplio de los conceptos, que para él es uno de los catalizadores más potentes a la hora de encontrar inspiración o creación. Entonces, creo que sí. Y además, José es muy buen observador y refleja muy bien la realidad en sus escritos. Entonces, tiene mucho sentido lo que dice. Ah, mira, Andrea nos dice que le encanta lo que explicamos, nos alegra muchísimo, porque para eso es, para que Gracias, os Andrea. ayude, para que paséis un buen rato con nosotros. Y repito, quien quiera subir, que levante la mano, que le dé a unirse y lo subimos y que nos explique de dónde nacen sus ideas o de dónde Sonia, yo no vienen. sé si te pongo en un aprieto, pero estamos hablando mucho de ti. ¿Te podías unir? Aunque sean 3, 4 minutitos, 5 minutos, un minutito, o sea, Claro. lo que pueden decir. Oye, pues mira, hago esto y estoy trabajando en esto y mi idea surgió de esto, de esta manera. Una canción, lo que sea. José dice que casi siempre es algo inconsciente, ese clic nace de algún sitio que estaba muy subyacente en esa observación. Bueno, Arturo sí dice que totalmente de acuerdo contigo. Claro, Fran Rubio, otra vez, de Plana, claro, si seguramente nos vimos, seguramente te diga y nos reconozcamos, pero ahora mismo, pues eso. Mira, solo un poquito, que está en la cama hecha caca. Vaya. Elena dice que música, movimiento, leer libros preciosos, fotos de vosotras, me inspira mucho. Sí, la música, además que Andrea estoy viendo que últimamente está motivándose mucho con la música y está subiendo mucho, está tocando el piano, está ahora con la guitarra. ¿Ves? Eh, A mí la música difícilmente me motiva nada porque no tengo ni idea de música. Entonces, bueno, pues simplemente puede ser escucharla. En este sí, caso, pero no es algo que a mí me inspire normalmente. a mí, por ejemplo, sí que me motiva algunas canciones. De hecho, tengo por ahí una obra inacabada que se llama Evocanciones, que es un poco canciones, lo que evocan a esas canciones a nivel de rato, forzaje. Hablando de forzaje, ¿qué es lo que esto me lleva? Porque esas evocanciones, esos relatos que iban dentro de evocanciones, son relatos inspirados en canciones, pero no porque esté esperando a que la canción me inspire y me seduzca y me lleve al país de los sueños, al país de la golosina, no. A ver, aquí yo soy de los que piensan que si me viene la inspiración, que me pille trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Conozco, conozco mucha gente que, pues eso, que no crea o que se pasa muchísimo tiempo sin crear porque no le viene la inspiración. Y a mí me parece que esperar a que te llegue la inspiración es un error. Para mí, yo que me gusta mucho trabajar la letra, me gusta mucho trabajar con las palabras, me gusta mucho escribir y me gusta mucho encontrar los entresijos, las historias. Creo que si tuviera que estar esperando a que me llegara la inspiración, me moría de asco. Y no habría escrito tanto, ni habría aprendido tanto, porque creo que el propio trabajo también se aprende y también inspira. Entonces, A ver, si mm, paras, luego es más difícil retomar. claro, Si estás entonces, siempre ahí en una constante, aunque no sean grandes ideas, aunque no sea lo que realmente tú quieres hacer, porque muchas veces no es posible, pero si estás siempre trabajando y siempre buscando la inspiración, es mucho más fácil encontrarla que si paras y luego tienes que arrancar de nuevo. efectivamente, yo he tenido momentos de decir, a ver, me duele la cabeza, horrible, cefalea o migraña a tope, estoy que no me tengo, digo, pero voy a escribir algo. Y luego te das cuenta, cuando lo relees más tarde, ya limpio de esa enfermedad o de esa dolencia, de hostia, pues me ha salido algo mejor de lo que esperaba, cojonudo, y no iba a escribir. O sea, y tuve la tentación de no sentarme a escribir simplemente porque tenía este freno. Sí, mira lo que está diciendo Andrea. Andrea dice que estuvo 10 años parada y que sentía una parte de ella que se ahogaba. Y es que es completamente cierto. O sea, la gente que estamos acostumbrados a crear o que nos dedicamos a crear,
cuando paramos es como que nos falta algo. Y muchas veces no somos conscientes de que es eso, porque a lo mejor a veces paramos porque es necesario parar, porque no tenemos tiempo, por mil causas, y no somos conscientes de que lo que sentimos que nos falta es el hecho de crear. Sí, mira, Susana, espera un momento. Rock and Roll ha pedido unirse. No sé si ha sido por el lado por error o quiere unirse, si quiere subir a decir algo. Si quiere decir algo, que nos lo confirme, ¿no? Y Jorge López Madera también ha dicho por ahí que quiere subir. Entonces, si alguno de los, No creo que Jorge quiera subir. Si alguno de los dos quiere subir, le doy paso. Entonces, Rock and Roll, bienvenido. Sonia, si paras, te acostumbras a la inacción y mueres en ella. Es justo de lo que hablábamos antes, es la inacción. Ay, perdón, no quiere subir. Vaya, no quiere subir nadie, ¿eh? Venga, animaros. Animaros. Sí, la inacción la verdad es que es un desmotivador bastante potente. Por eso creo que es importante, pues eso, forzar a veces. ¿Cómo? Yo te voy a decir cómo me funciona a mí o qué hago yo cuando veo que, pues eso, que no tengo nada o que, pues mira, yo tengo un cajón desastre. Cajón desastre que es una página, o sea, un rincón en el cual pues yo escribo a modo de diario lo que se me pasa por la cabeza, lo que pienso, lo que me ha pasado, etcétera. Eso lo hago a veces para decir, bueno, estoy escribiendo algo, esto me sirve para desconectar, para descargar, como terapia, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, cuando quiero abordar de verdad una idea, tengo, por ejemplo, una semilla y no sé por dónde tirar, lo que hago es un brainstorming, mapa mental, pero lo que me funciona a mí muy bien es hacerme preguntas, ¿no? Hacer un pequeño world building, construcción de mundos. Esto, para quien no lo sepa, es empezar a diseñar desde cero personajes, escenarios, situaciones, etcétera. Entonces, una de las cosas que me funciona muy bien es hacer boceto, es empezar a escribir sobre algo. A ver, me pasó con Eladio Jones, por ejemplo, de Silbo de la Guadaña, que quería en principio saber cómo era. Yo tenía alguna noción, sabía más o menos cómo iba a ser, pero me faltaba intrahistoria. Y dije, pues voy a escribir, a ver cómo es este hombre, qué necesito yo, cómo necesito que sea para que cuadre en la historia, para que se maneje bien en esta situación y para que todo fluya como debe fluir. Entonces, pues me puse a escribir y ya está. ¿Qué pasa? Que mientras estaba escribiendo, dije, hostia, pues ahora acabo de escribir esto y esto, en realidad, ha activado otro resorte que me dice que no va a ser esto, va a ser lo otro. Y entonces va surgiendo una suerte de cadena, ¿no? La chispa, como las neuronas. O sea, empieza ahí una conexión, empieza el chispa haciendo una y se va transmitiendo. Me da un poco de vergüenza decir cómo me surge a mí muchas veces esa chispa. Y es cuando me cabreo. O sea, cuando algo me cabrea. No, pero porque yo creo que es por tu espíritu combativo. O sea, A mí también me pasa. Parsimonia salió de un cabreo de que teníamos un problemón enorme en la comunidad de vecinos y a todo el mundo le daba igual y nadie quería solucionar nada. Y decía, ¿pero por qué? No entendía nada. Entonces, oye, es que... digo una tontería, a mí también me ha pasado, ¿eh? De hecho, yo tengo la facilidad de decir, joder, o sea, yo tengo un cartel en mi puerta de aquí en mi despacho, en mi zona de trabajo, que pone, ten cuidado, aparecerás en mi libro. O sea, Sí. esto quiere decir que... Doy fe. A ver, que tengo libertad para matar. O sea, y esto, que no venga la policía ahora, tengo libertad para matar literalmente. Entonces, si me encuentro con una situación que me supera o que me rabia y tal, pues puedo aprovechar las letras para matar esa frustración, matar esos personajes, ¿no? Y no pasa nada. Aquí todos luego tan amigos. Mira, Ángel Moisés Gil Perozo dice, es extraño, pero me ha pasado que cuando tengo presión soy más creativo. A veces en los momentos de más estrés soy más creativo. Y esto es uno de los puntos que también vamos a hablar, que es el tema de la presión. Mira, que Drena ha enviado invitación a Tokiski. Muchas gracias, Drena, por darnos aquí. Pues sí, lo que dice Ángel, mira, Sudatresi dice que le encanta, que te entiende al 100%, que bueno, la rabia es la chispa, bueno. La rabia es la chispa, totalmente, la rabia es la chispa. José, yo creo que por eso, porque mira, por ejemplo,
A ver, no creo que tengamos tampoco muchas cosas en común, pero sí que con Andrea y con Sonia creo que en puntos completamente diferentes, pero nuestra obra tiene eso en común, ¿no? Que es como un poco oscura o que trata temas un poco controvertidos o, pues, no sé, y claro, si las tres pensamos que la creatividad nace de la rabia, pues me imagino que ese será el nexo de unión que tienen, desde luego. Y además que sirve como digo, como terapia, para alivio de uno mismo, de este alma creativa, sirve muy bien. Mira, José Antonio Claro, es Castro lo dice, que te digo, que yo muchas veces no me puedo expresar porque del cabreo que tengo, entonces tengo que soltarlo en algún sitio. Es verdad. Y me funciona. mira, lo que dice José Antonio, dice que ella ha metido una otorrina en la novela, que está escribiendo ahora, porque sí que tuvo una movida con una otorrina y digna de meterla en la novela, vamos, y no de la mejor manera. De nada de esa parte conmigo, no sé, vamos que espero que, o sea, nos alegramos que estéis pasando un rato agradable. La radio La Chispa. A ver, espérate que voy a intentar subir esto para arriba. Eh, vale. Dice que además que sí que nos levantamos a hacer cosas por rabia. Y es cierto. Hola, Juan. A ver que. Uy, que esto no me sube. Voy a ver cuántos nombres aparecen en Siervos de la Guadaña. Juan Castel Foto. Bueno, pues sí. Hablábamos, que lo que decía Ángel, del tema de que él funciona muy bien con la presión. Mucha gente funciona muy bien con la presión. Susana mismo, que nos cuente su experiencia, pero ella ha tenido una experiencia cercana a nivel de trabajo bajo presión, ¿no? Y le ha funcionado muy bien, porque hizo un trabajo previo con el que no estuvo muy contenta, ¿no? O no contenta al 100%, pero luego, de repente, le surgió la chispa, la idea. No, no, de repente no. No, cuenta las cosas como, cuenta las cosas como son. Tenía que presentar un trabajo y no estaba del todo contenta. Entonces, me lo dice Víctor cuando quedan unas pocas horas para que acabe el plazo y me dice, oye, creo que con esta foto que tienes podrías hacer esto genial, ¿vale? Quedaban horas. Bueno, El plazo acababa a las 23:59 y envié el trabajo a las 23:59. O sea, entró por segundos. Lo hice, sí que es verdad, pero no lo pasé bien, no lo disfruté. bueno, Entonces, pero quedaste con. la Pero presión como disparador creativo sí, a ver, yo te te digo, puede forzar a hacer cosas, pero yo no lo disfruté. pero porque también estaba que fue todo muy repentino. Pero visto con retrospectiva, ¿cómo de contenta has quedado con el resultado? Hombre, todavía no sé el resultado. No, no, No te no, puedo decir no, lo no, contenta que he a ver, quedado. no hablo de, No, no hablo bien, bien. de- Sí, sí, sí. o Sí, sea, reconozco que sí y que quedó bien. A ver, no lo habría mandado si no hubiera quedado bien. Pero no lo disfruté y para mí es un aspecto importante, ¿no? sí, Cuando estás creando algo, poder disfrutarlo. Entonces, la presión para mí no es algo positivo. bueno, Te pero, puede ayudar a veces, ¿no? A espabilarte un poco y a decir, tengo que hacer bueno, esto por narices. es lo que Pero te no, digo, no creo que sea algo positivo. la presión para ti a lo mejor no es positivo, pero ha creado algo que es positivo. Mm. Entonces esto va un poco como con el drama. El drama no es agradable, pero a veces del drama, de la tristeza, del dolor, surgen obras que son la leche. Sí, No, pero no, disfruto haciéndolas. Con la presión, no. ya, pero a veces no, a veces ese arte Yo no no. tiene que salir. Tú puedes sentirlo de otra manera. Yo, la Incluso, presión no me gusta. bueno, pues prepárate. Eh, Qué miedo me das. no, qué broma. Bueno, aquí dice Drenadak que esta es la presión de la hipótesis sobre la metilación hepática de cada persona. La presión genera dopamina. Esto sería una explicación a lo mejor demasiado científica, pero es interesante. Sí, es interesante. La verdad es que, a ver, somos seres biológicos. Inevitablemente, pues, tenemos neuronas, tenemos carencias de minerales, tenemos carencia de vitaminas, alimentación concreta, enfermedades, todo eso yo creo que determina mucho también nuestro modo de trabajar y también a veces influyen en cómo enfocamos las ideas y cómo surgen las ideas. Dice, sigue entrenar, dice, hay metiladores rápidos, mejor trabajan bajo presión y metiladores lentos, mejor con presión. Sí, y aquí Fran dice que él no sabe si nos pasará a nosotros, pero que a veces en su faceta de escritor surgen por sueños o retazos de sueños. Pues mira, por alusiones, ¿no? Sí, bueno, y aquí Susana no para ella, pero sí el sueño, pues me lo regaló.
no la pesadilla. Sí, yo Pero sí, con sueños no me suelen surgir las ideas, la verdad. a mí alguna vez sí. Sobre todo No. cuando he estado muy metido en una novela que estaba escribiendo, sí que me ha pasado de soñar con personajes, soñar con escenas y de levantarme y decir, hostia, se me ha ocurrido esto que tenía dudas, he encontrado la solución. Porque pues, surgen caminos que son difíciles de transitar, surgen caminos que están bloqueados. Y a veces necesitas que la mente repose para que ella misma trabaje sobre esa idea y luego pues te dé la solución. A veces puede ser, pues Es también, que tampoco nos funcionan a todos las mismas cosas. efectivamente. Entonces los sueños muchas veces, como el cerebro, cuando duerme, cuando descansa, pues eso sirve un poco de procesador, de tamizador y digamos que trabaja sobre todo lo que ha experimentado a lo largo del día, ¿no? Y lo descarga, pues muchas veces el subconsciente trabaja a nuestro favor en el sentido de darnos vías, darnos accesos a- o crearnos caminos donde antes no lo sabía. Entonces sí me pasa, Fran. No sé si a ti, Susana, te pasa, no, has dicho que no, Mm. en ninguna. Bueno, A ver, a lo mejor alguna vez, pero no, no es algo que me pase normalmente. mira, Sonia dice que ella es de tipo lento y que no le gusta la presión, que le da ansiedad. Sí, Que a mí me pasa la ansiedad como a Sonia. y rock and roll tampoco disfruta con la presión. Y Drena dice que sí, que ella sí, que ella bajo presión, a tope. Ahí. Yo sé que José Antonio Castro también le funciona muy bien la obra de la presión, ¿vale? Lo que pasa es que a veces se agobia, pero él también trabaja muy bien bajo presión. Eh, a ver, Mira, justo lo está diciendo. a rock and roll los sueños les funcionan. Y como dice José Antonio, Pastor Romano no le gusta a nadie, pero creo que Víctor tiene razón cuando dice que a veces las mejores obras nacen de un trabajo bajo presión o en malos vitales. Esto depende también de la obra. A ver, muchas veces sí que es cierto que cuando uno quiere transmitir algo, si lo hace desde ese punto de vista o desde ese sentimiento que quiere transmitir, es más creíble, más natural y más fluido, creo yo, porque estás en sintonía con ello. Pero a ver, Pero yo no es por ejemplo necesario. lo de los malos vitales sí lo veo, pero lo de la presión no. Claro. Entonces, obviamente no se pasa bien, como dice José, pero algo de razón tiene. Sobre todo lo he observado en la poesía. Los poetas que más me gustan a mí son los más atormentados. Sí, o sea, Sí, pero una puede. cosa es estar atormentado, porque a mí eso sí me inspira, y Sí, otra cosa es tener que hacer el trabajo bajo presión. Es que entonces dejo de disfrutar, y si dejo de disfrutar, es como que al final yo noto que le falta algo. sí. Mm, no sé, lo de la presión Mm, no me acaba de convencer. vale. Ahora voy a dejar otro punto. El aburrimiento como disparador creativo. Espérate un momento, que voy a leer ¿Qué? aquí, voy a leer Ah, aquí a vale. la gente, porque Ángel Moisés dice que el miedo también le ha motivado mucho, Sí. eh, que vivía o sea, vivió en Venezuela y en su peor época había protestas violentas, criminalidad y hambruna. Y eso le motivó a escribir un libro. Eso fue desgastante, no dormía. Pues Ángel, dinos aquí el libro para que también lo conozca la gente, Sí, pues alguien tiene interés en leerlo, pues que pues sepa que eso nació de un ambiente real. Y Arturo de Siderocien dice, atormentado sí, muchos de nosotros vivimos entre males y dolor, pero no hacerlo presionado a hacerlo. Y José dice, José te da la razón. Vale, no, bajo presión en ese sentido no. Que de hecho no José, no te funciona quiero así. presionar, de verdad, no te quiero presionar. No, y Elena dice que qué guay que hay diferentes versiones. Juan Castel Foto dice, no, el aburrimiento funciona. Sí. Sí, O sea, yo empecé a escribir con, no recuerdo la edad, pero yo creo que tendría entre 10 y 12 años, a lo mejor 11, no lo sé. Empecé a escribir por aburrimiento. O sea, yo empecé a escribir por aburrimiento. Yo, ¿qué? ¿Qué te crees? no, te voy a decir algo. Creo que no me he aburrido nunca. Suerte para ti. No me he aburrido nunca. Mira, pues No yo me, sé, no sé lo que es el aburrimiento. Mira, pues yo me aburrí, o sea, esto fue porque me mandaron de vacaciones con mis tíos y no había niños, no había nada, era una, un despacho de una aseguradora y lo único que podía hacer, bueno, era una aseguradora que tenía una habitación principal que era peluquería de caballeros. Y yo podía estar o en la peluquería o en la trastienda, sentado, poco más. O visitando el pueblo, que el pueblo la verdad es que no tenía mucho que ver. Y para un niño de 11 años, 10, 11 años,
Entonces, ¿cómo pasó la cosa? Pues pasó que me dejaron en la trastienda, había una máquina de escribir, había trocitos de papel cuarteado de una hoja, de una albarana tal, y dije, pues me gusta Stephen King, voy a hacer algo así cortito, tipo Stephen King. Lo que está haciendo mi hija ahora, que de vez en cuando hace así historias muy cortitas, y de hecho la historia, hace no mucho, si la buscáis en mi Instagram, la publiqué. Es la primera historia que yo escribí real, que no está el trocito original, porque no sé, lo tendré por ahí seguro, porque no lo he tirado, pero está ahí la historia original, ¿no? Muy cortita, se nota mucho la influencia de ese Stephen King que leía yo entonces, y era porque estaba aburrido. O sea, lo que pasa que eso, quizá no es que empezara a escribir porque estuviera aburrido, sino que descubrí mi vocación como escritor a raíz del aburrimiento. Entonces, no sé si... Desde pequeña me han gustado siempre tanto las manualidades, las cosas, o sea, siempre he estado haciendo cosas y cuando no, como también me gusta mucho leer, entonces, no sé, es que incluso a veces estamos, no sé, en la sala de espera del médico, que creo que es el sitio más aburrido que puede haber, esperando a que te llamen o a que te atiendan. Y en esos momentos o sea, es que no me estoy aburriendo, estoy pensando cómo podría hacer aquello como tal, o qué voy a crear nuevo, o que. Entonces, lo que es aburrimiento, decir me aburro, no sé qué hacer, creo que no. O sea, creo que cuando puedo estar aburrida, mi cabeza está pensando en otras cosas, entonces no deja lugar a ese aburrimiento. Ahí está el kit de la cuestión. El aburrimiento por eso funciona muy bien como disparador. Por eso Porque, lo he dicho. claro, porque en realidad cuando alguien se aburre, pues encuentra la manera de desaburrirse, ¿no? De animarse. Y entonces es un disparador bastante potente en ese sentido. Aquí Drenadar dice que a mí todas las emociones me disparan creatividad, el aburrimiento no, el vacío existencial sí. Ángel Moisés dice, se llama Inocibe y es de ciencia ficción, pero ahora estoy haciendo otra ficción, así que no está disponible ahí. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Sí. Ángel Moisés, Inocibe, acordados del nombre. Sobre todo si es de Eh, ciencia ficción, le gusta a Víctor. sí. Sonia dice que a mí el aburrimiento de una situación, si es decir, estoy aburrida de estar así, voy a soltarlo, pero aburrimiento real sin más. Me provoca más pereza y entro en el círculo vicioso de Netflix. Ángel Moisés dice, para tener más agilidad mental he usado nootrópicos, porque aparte tengo fatiga crónica y eso me ha ayudado a tener energía. Juan Castel dice, se me ha quitado el no funciona, me pasa como a Sonia. Entro en el círculo vicioso de consola y series, así no. Rock and roll, dice que le pasa lo mismo. Eh, Entrenador dice que le encanta mi inicio. Muchas gracias. Y José Antonio dice que el primer libro que escribió él, un librito en realidad, fue para regalárselo a una chica que le gustaba, en primer o en segundo debut. Entonces son 4 relatos y algunos poemas, muy románticos. Le ¿Te gustó. funcionó? ¿Te funcionó? Pues ¿Te mira, funcionó o no? dice que le gustó tanto la reacción a él, José, que tuvo de hacerlo que se enganchó a escribir, no a ligotear. Pues visto no, dinos, ¿le dio calabazas o no? No sé, nos Eh, deja con la incógnita. Adrenal Drenadar dice que el aburrimiento le estresa y que el libro de Ángel que es brutal. Así que Ángel, tienes aquí una Antes admiradora. has leído una frase de Juan Castel, y yo con Juan he hablado varias veces sobre esto y sobre la falta de inspiración. Y es que es difícil, ¿eh? O sea, cuando te metes en un bucle de falta de inspiración, de falta de creatividad, de no dar el paso, es complicado. Es Sí. complicado. Y las cosas dice que le funcionó. O sea que Bueno, por eso, bien. por eso sigue escribiendo. Anda que no. Pero sí, la falta de inspiración es jodida sobre todo cuando te faltan herramientas. Cuando estás carente de herramientas, cuando te falta experiencia, puede O bloquearte cuando, bastante. o cuando emocionalmente no puedes, no te sale. O sea, también puede. Claro, efectivamente, por eso creo que es importante forzarse a escribir lo que sea. Yo, en mi caso, como escritor, a escribir lo que sea. Entonces, Que está poniendo Sonia, que reivindican una colaboración de Susana y Juan. Sonia, se lo he dicho 1000 veces, no me hace caso. A ver si diciéndoselo en directo. Juan, venga, vamos a colaborar. Juan sube al directo y se lo dice. Y ya lo Claro. practica. Pero sí, disparadores. Yo también como disparador creativo he puesto el diccionario, que hablábamos antes de los diccionarios, Mm. ¿no?
Y creo que también yo tuve una época en la cual ejercitaba mi escritura escogiendo 3 palabras al azar de un diccionario, ¿no? Cogía el diccionario de la RAE y decía, esta, o el María Moliner, esta, la miraba, la apuntaba, esta, la miraba, la apuntaba y esta. Aunque fueran palabras lo más disparatadas, lo más raras posible, pues las apuntaba, cogía un tema concreto, si fuera de la mitología, fuera de las leyendas urbanas, lo que fuera, y dije, venga, vamos a trabajar, a meter estas 3 palabras, aunque sea con calzador, pero que sea de forma natural, dentro de un relato. Y lo hacía. Entonces, yo ejercitaba así a diario un poco la escritura. Creo que por eso tengo tantos relatos, porque nacieron muchos de esa época también. De que No, a mí todos los días. lo de mezclar conceptos que no tienen nada que ver uno con otro me parece fantástico. Sí, sí, porque es que eso sí que dispara. Porque claro, tú tienes un concepto a un lado, un concepto al otro, y tienes que conectarlo. O sea, A ver, yo en el taller de creatividad con los niños, lo que sí les propongo es una caja de inspiración. Tarjetas de diferentes colores en las que escriban diferentes cosas, verbos, adjetivos, nombres, objetos, animales, da igual, cada color de una cosa concreta, y entonces luego ellos en clase tienen una cajita, ¿no? Con diferentes tarjetas en las que inspirarse cuando se les manda a hacer un trabajo y de repente no sabes qué hacer con ello. es maravilloso, Y tío. hay un fotógrafo que me gusta muchísimo, que es Joel Robinson, que de hecho tiene puesta a la venta una caja de inspiración creada por él con diferentes conceptos y sí, es potente a la hora de estar en blanco y no saber qué hacer. Sí. Otra cosa que funciona muy bien también son los dados de cuentos. Lo que pasa es que son un poco limitados. Pero, aparte de los dados de cuentos, hay una cosita que no me acuerdo cuál era el nombre, que son cartas como creativas, cartas de inspiración, y funcionan más o menos como los dados. Pero creo que además forman parte de un juego mayor y van por temáticas, y esas cartas las usa mucha gente para inspirarse y para forzar esa creatividad, esa creación. Sí, me A ver, acuerdo es que lo que- lo que has dicho antes de coger 3 palabras que a priori no tienen nada que ver, creo que es un buen recurso ya no solo a la hora de inspirarte o a la hora de crear algo, sino a la hora de ejercitar la creatividad. sí, y ¿Vale? Creo aprender. que aunque luego no hagas nada con esas 3 palabras, creo que tratar de crear vínculos entre 3 cosas que no están relacionadas hace que la mente trabaje y trabaje de una manera creativa. Entonces, si estás acostumbrado a relacionar cosas que no tienen nada que ver y tú haces ese ejercicio de una manera un poco continua, Sí, ¿no? eso es. Creo que luego, a la hora de querer crear algo de verdad, ese mecanismo va a funcionar Sí, mucho más sí. ágilmente. Eso digamos que es el gym de la creatividad, el gym de la mente, el gimnasio de la mente. Entonces Sí. funciona, de verdad. Al final uno se va acostumbrando a ese tipo de estrategias y funciona. Dice Dre Nadal que a ella le disparó colaborar con Ángel Moisés, porque él escribe relatos y él lo ilustra en base a lo que lee, ¿no? Y a la inversa. Ella ilustra y Ángel pues se inspira. Mira, Gini dice que bonito, bonita tú, Gini. Hola, Ginny. Eh, y dice el Arto de sí que hace maravillas, entrenador y Ángel Moisés, ¿verdad? El disparador de creativo de Fran Rubio es el café, sobre todo por la mañana. Sí, el café por la mañana es fundamental o sea, No, yo por la mañana y a primera y a media mañana, para mí el café, soy un yo soy de amante. té. Luego, Evan, Renatia Moreno, dice que eso puede ser para crear personajes o escenarios. Efectivamente. José Antonio dice que se tiene que ir. Bueno, encantado de haberte tenido aquí con nosotros. Sí. Brena te dice que qué grande eres y que seguro que grande eres, seguro que los agradecerás y recordarás a ti a tus talleres, pues seguro que se hablará de los niños, que Bueno, seguramente se sí. acordarán de ti. Sí. A ver, hay de Y todo. A unos les gusta más que a otros. Ángel Moisés dice que te encanta, que sí que las ilustraciones de Andrés le motivan mucho para escribir y de nada las gracias y tal. Bueno, eh, yo creo que el último que tengo aquí apuntado yo es para el tema de los disparadores. Un disparador que a mí también me funciona muy bien es la investigación. O sea, cuando yo estoy investigando para alguna novela, para algún relato, o sea, me motiva, me inspira muchísimo porque hay cantidad de historias
que uno se encuentra cuando está investigando, que son alucinantes, son flipantes. Yo recuerdo en concreto un pueblecito que metí en un... Voy a hacer aquí un poco de spoiler, porque yo creo que no va a salir el año que viene y a lo mejor no va a salir pronto, pero en la trilogía que estoy escribiendo, que me queda ya la última parte, así le pongo, pues se llama Horror Magic Circus. En esa trilogía aparece un pueblo que se llama Centralia. Centralia es un pueblo que lleva ardiendo, o sea, cuyo subsuelo lleva ardiendo por 100 y pico años y todavía le quedan décadas por arder, ¿vale? Ese pueblo existe, está en Estados Unidos y, y aparece en mi libro, ¿vale? Y apareció de una investigación que estaba haciendo sobre el oeste americano, sobre la época de los mineros, lo que es la conquista del oeste, ¿no? De cómo se iba expandiendo lo que es la población siguiendo las vías de conexión de los dos ramales de oeste a este y de este a oeste. Entonces surgió eso. Y además del pueblo este tan curioso que además sirvió como inspiración o como trasfondo para la película de Silent Hill, también descubrí otra cosa, que era la subcultura china que había por debajo. Pero es que eso también me llevó a investigar y a descubrir que también había otro subgrupo poblacional que eran los irlandeses, que tenían su propio gueto, y que, bueno, entonces empiezan a salir cosas, y dices, joder, y luego, claro, por no hablar de las tribus indias, que entonces la investigación también es para mí un potente disparador. Hmm. Así que, A mí me ha pasado, me ha pasado hace poco, buscando información para otra cosa, llegué a un personaje, ay, por favor, no me acuerdo el nombre, Procusto, la historia de Procusto, y estoy loca por hacer una fotografía con esa historia. es verdad Y estaba buscando información sobre otras cosas y llegué ahí. Y, a ver, es que no quiero contar mucho, pero bueno, para contar, sí, es lo que me contaste de la cama, ¿no? sí, Pues sí, yo creo sí. que no puedo contar, la gente lo va a saber, pues si busca Bueno, con eso. era un personaje que tenía una cabaña en medio de la montaña y a las personas que peregrinaban por esa zona les ofrecía quedarse a pasar la noche en su cabaña y tenía una cama y entonces lo que hacía es que mientras esas personas dormían, él cortaba todo lo que sobresalía de esa cama. Que buenísimo. Vale, entonces, a ver si lo extrapolas, ¿no? Un poco a lo que yo hago, que no es tan siniestro, es un poco la intolerancia o la poca comprensión que tenemos hacia los que son diferentes a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Queremos cortarlos a nuestra medida y no sé, me pareció súper interesante, no me la esperaba para nada y estoy deseando hacer algo con eso. otro disparador. Es que, mira, aquí Sonia dice, de la tesis del odio, dice, la investigación es muy importante, sobre todo para no meter la pata a la hora de transmitir la información que queremos dar, porque hay gente que va a confiar en tu palabra y no va a contrastar. Es cierto, muchas veces damos por hecho cualquier cosa que leemos simplemente porque ha aparecido en redes. Hay por ahí un meme muy famoso, ¿no? Que habla que lo firma Abraham Lincoln, y es un meme sobre móviles que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero Nadal dice que totalmente con Sonia, ¿de acuerdo? Sobre todo si voy a hablar objetivamente, eh, esperando con ganas, Víctor, ver tu proyecto final. Ojalá yo también, Andrea, porque es un proyecto bastante ambicioso, es una trilogía bastante gorda y con muchas historias. Eh, y sí, o sea, tengo muchas ganas también. Pero gusto, todo el hype y ahora lo vamos a buscar. Eso. Eh, eh, Fran Ya lo he Rubio, explicado. Nada, Víctor me tira de la lengua y al final largo. Ya lo he claro, contado. y nada, y nada, súper interesante. Y a lo tonto, llevamos aquí 1 hora y 20, ¿eh? O sea, Nada. yo creo que vamos a ir, tenéis que ir pensando A ver, creo que nos hemos liado un poco, sí, ¿no? pero Tenemos bueno, muchas cosas de las que hablar y nos hemos liado un poquillo. pero esto se puede ir dejando para otro o qué, o seguimos un poquito más. No sé lo que tú quieras. Vale. Mira, Fran dice que está investigando más de 2 años para una novela en el tema de la muerte, que da para mucho también el tema de la muerte, porque está muy implicada en mucha mitología, en muchas leyendas, en mucha cultura. O sea, la muerte es que
es un tema común. Entonces, spoiler, aquí. Sí, totalmente, Juan. Bueno, nosotros íbamos a hablar si se podía ejercitar la creatividad, que sí, lo hemos dicho, todo el tema de estos disparadores son precisamente para ejercitar, para evitar bloqueos, para evitar callejones sin salida, ¿no? Y se puede ejercitar con juegos, con práctica, con experiencia, con todos. Es que yo en mi caso, mi consejo es escribir, aunque sea poco, aunque sean 2 líneas, aunque sea media página, a diario. Si se puede a diario, esto funciona un poco igual que cuando yo tocaba la guitarra y la práctica, pues, el profesor decía, no, a ver, lo importante aquí no son las clases que yo te doy, lo importante aquí es el trabajo que haces en casa. O sea, sean de 10 minutos, media hora o una hora. Todo trabajo es importante y eso se puede aplicar a todo. Entonces, no Vale, sé a ver. si dime. No, que además de la práctica, porque sí, la práctica en sí está muy bien, pero puede que practiques mucho y el practicar mucho no siempre hacer que surjan ideas o te hace ser más creativo. Tú puedes practicar mucho y que la técnica se te dé estupendamente, Claro, pero luego no ser tan creativo, ¿no? Entonces creo que una parte muy importante es ejercitar, o sea, no es ejercitar, es educar la mente. no, Eh, Forzar, lo hablamos de antes, no sé quién decía sí, que como que no se podía forzar, sí, hay que forzar, porque a base de forzar al final se educa, ¿no? Se educa la mente para que sea más creativa. Y luego también creo que es importante enseñarle perspectivas diferentes. sí. No ir solo a lo que estás acostumbrado, a lo que quieres hacer, Claro, luego hay que tener en cuenta que no todo funciona para todos igual. Entonces, mira, por ejemplo, Andrea dice que ya después de 10 años forzó la creatividad, pero no se acordaba porque una vez entró ya fluye todo. Que la vida está llena de contradicciones. Eh, pero lo que decía, que es cierto que la inspiración, la motivación, la creatividad, que no funcionan, las herramientas no funcionan igual para todo el mundo. O sea, a no todo el mundo le motiva lo mismo. Entonces, esto se aplica también a la hora de trabajar. Entonces, hay gente que a lo mejor con, con estas imágenes, la caja que has dicho tú de creatividad esta, ¿no? Como has dicho que se llamaba una caja de inspiración. Caja de inspiración. la caja de inspiración, pues puede que haya pues ahí una panacea, ¿no? Y que encuentre el filón de la creatividad, pero puede que otra persona simplemente se siente en su sofá más cómodo, en su sillón más cómodo, cierre los ojos y se ponga a escuchar una canción. Entonces, lo que hay que tener claro es Sí, que, pero si tú preparas a tu mente para claro, que las cosas que haces, me da igual que sea una caja de inspiración, me da igual que sea un mapa mental, un brainstorming, palabras encadenadas, buscar en el diccionario, escuchar música, me da igual, pero si tú tienes a tu mente educada para sacar de eso la parte creativa, ¿no? efectivamente, sí, Claro, por tú te eso te puedes digo. tumbar en el sofá y estar pensando en mil cosas, pero al final no te quedas con ninguna, ¿no? Para hacer Mira, esa creación. esto funciona un poco como la meditación, pero a la inversa. No sé si sabes cómo se recomienda a la gente que medite o cómo funciona un poco la meditación. La meditación, ¿lo sabes? Bueno, pues lo voy a explicar de todas maneras, sé que me da igual. Entonces, la meditación, tú te tienes que sentar en paz y lo que tienes que pretender, o lo que se pretende, es vaciar tu mente de pensamientos. Y cuando llega un pensamiento, lo que haces es apartarlo, ¿vale? No, No, que no lo he conseguido nunca, ni creo que lo consiga. bueno, pues en eso consiste. Lo otro, educar la mente en ese sentido, es justamente lo contrario, es dejar que vengan las ideas y atrapar aquellas que realmente te son útiles para crear. Y una vez que atrapas una, atrapas otra, empezar te la llevas a la granja, por decirlo de una manera Claro, así. pero tú tienes que educar a tu mente para hacer Claro, eso. efectivamente, pero Eso eso no se igual que, hace solo. claro, pero voy a lo mismo. Igual que con la meditación, eso no se aprende en un día. O sea, eso lleva un trabajo. El primer día no lo consigues, el segundo tampoco. Cuando llevas un mes, consigues tener un segundo de silencio. Cuando llevas 2 meses, 2 segundos. Pues esto, justo lo contrario, se hace de esta otra manera. Entonces, en mi caso, escribir llama a eso, pero apoyado de una serie de ejercicios, ¿no? No es simplemente escribir, es utilizar la escritura como medio para traer esos ejercicios, hacer brainstorming, hacer bocetos, y llega un momento en que te es más fácil, porque te desinhibes,
y aquí vamos a otro punto importante, pierdes la vergüenza y ganas confianza en tus herramientas. A ver, lo de la vergüenza, te lo dije que era un punto que era importante para mí a tratar, ¿no? Cuando hablamos de la creatividad. Mm. La vergüenza es el archienemigo de la creatividad. Y de todo, y de todo. O sea, Bueno, porque... de todo tampoco. Bueno, Pero, o sea, sí, vale. A ver, pero al final, o sea, todos tenemos vergüenza. Todos tenemos vergüenza. Al final, tanto en un libro como en una fotografía, que lo expones a los demás, hay una parte de ti, y es una parte de ti que le estás mostrando a todo el mundo. claro. Entonces, claro, la vergüenza frena, y frena mucho. No, pero lo que digo, la vergüenza va unida un poco aquí de la mano de la confianza. Luego, el mostrarse, es que no es fácil mostrarse, porque contamos con que a no todo el mundo le va a gustar, ya de antemano. Y las críticas son difíciles de digerir a veces. O sea, también hay que trabajar mucho la resiliencia en ese sentido. Mira, voy a hacer un repaso de lo que nos han comentado. Venga, vale. Ángel Moisés dice que a veces ha usado la inteligencia artificial para investigar, que la necesitó cuando publicó su último libro sobre recetas de cocina e historias eróticas. Mira, aquí se lo conté. Historias de cocina y recetas eróticas. Pero no, son recetas de cocina y historias eróticas. Pregunté sobre rituales de amor en diferentes culturas. Sí, las ideas en este sentido sirven muy bien como apoyo. Andrea dice que ya lo ha dicho antes, pero que no sabía hacerlo antes y lo hacía para vivir. Ángel dice, pero para usar la IA correctamente hay que hacer preguntas muy objetivas y específicas y pedir la biografía de la información. Sí, hay que saber usar las IAs, las inteligencias artificiales, porque a veces se pueden inventar incluso las cosas, se inventan mucho. El otro sí dice que así es, yo muchas veces a la hora de componer canciones me esfuerzo porque quiero cantar y no expresarlo en la fotografía. Necesito otro medio en ese momento. Perfectamente concebible, perfectamente lógico. Drena Dark dice, yo no tengo estilo, siempre digo que tengo estilo porque si no siento que me limito y no critico a los que sí lo tienen, me da envidia. Uy, el estilo creativo, no sé si no nos va a Sí, dar tiempo a hablar de eso. no va a dar tiempo de hablar del estilo creativo, pero habría estado bien. Pero yo cada día me siento de una forma por mi trastorno. Yo creo que Andrea, a pesar de lo que dice, sí que está adquiriendo un estilo muy particular. Y Yo no es sí lo malo creo. porque no es limitante, sino todo lo contrario. Es como una forma parte de su carácter, ¿no? Yo veo una Entonces, ilustración y sé que es de ella. efectivamente, y eso es muy Sí, importante, que alguien pueda reconocer una ilustración de alguien o un escrito, o sea, eso enorgullece porque quiere decir que estás haciendo algo bien, estás haciendo algo muy personal. sí. ¿Ves? Fran dice que yo creo que a cada uno nos funciona una cosa y Espera, hay, que te por has ejemplo, saltado a Sonia, que dice que meditar ah, le cabrea. A mí también, sí, Sonia. No te yo, saltes eso, no te saltes eso. A Sonia le vale, cabrea meditar y a mí sí, sí, también. vale, No vale, sí, todos tenemos esa paz y esa tranquilidad. perdón, Nos cabrea perdón. meditar. Eh, Bien, Sonia, bien. Fran dice que a él lo que le funciona es viajar, que le inspira mucho. Ah, claro. Eh, a ver, A mí también, a mí claro, también. claro. Andrea dice que ella no tiene definido el estilo porque es muy maduro su arte. Yo siempre se lo he dicho Ay, no te infravalores, Andrea, no, de verdad, yo ¿eh? creo No, que estás completamente equivocada. tiene una evolución bastante Sí, interesante y a mí me gusta mucho. O sea, y ella sabe que de lo que hace hay algunas cosas que me gustan más y otras que a lo mejor no es que me gusten menos, sino que tengo menos feeling, pero tiene algunas cositas que a mí me tocan mucho. Y yo se lo digo. O sea que sí, Andrea, o sea, estás haciendo genial. Gini, que cuando más creativa está es cuando va conduciendo o cuando estoy en la ducha. Lo de conducir, esto también es un tema, ¿eh? Porque yo cuando sí. trabajaba en Cartagena y cuando iba venía, una de mis historias, que la de ayer, surgió conduciendo, imaginándome cómo sería estar conduciendo y al mismo tiempo estar en el coche que venía de frente, dentro de esa otra persona. O sea que
Eh, Fini dice, Tus cosas extrañas. Fini dice que justo en los momentos que no me puedo poner a escribir, se inventa cada historia y luego se esfuma. Claro, es que anotarlas también es importante. Ya, Eh, pero bueno, eso es una parte también de ejercitar la mente, ¿no? De educarla para poder conservar por lo menos la base de esas historias para luego poder desarrollarlas. porque muchas desaparecen. Si no las anotas o si no estás trabajando eso, desaparecen y es una pena. Aunque bueno, luego Yo sí. tengo que decir que a mí me inspira también mucho cuando voy conduciendo, porque odio conducir, conduzco solo cuando no puedo evitarlo. Y claro, no me gusta conducir y me cabrea, me cabrea mucho. Ya hemos dicho que el Te cabreo es una cabrea base mucho, importante para la inspiración. Lo te de cabrea mucho conducir la tiene su gente. punto, sí. Te cabrea mucho la gente cuando conduces, sí, eso me da cuenta. La Trusty de Lodin dice que el arte de Andrea está creciendo y está siendo hermoso en cada fase. Sí. Y Rock and Roll dice que Adriana, que su arte es maravilla. Estoy de acuerdo en todo lo que decís. Eh, a ver, Vicente Pache dice que lo que importa más es la actitud creativa en cualquier contexto. Tener actitud de juego es importante. Siempre, O sea, sí. siempre. Eh, la Trusty dice que es como ver todas las fases de una planta. Aquí, dando las gracias. Juan Castel dice que su inspiración pues llega con inputs momentáneos, flashes por decirlo así, y luego va todo sobre la marcha. Sí, sí, en parte a mí yo funciona también así, por input, por flashes, y luego lo que hago es pues adornar todos esos flashes y trabajar esa idea a través de bocetos. No llega a llegar y plantear algo y luego hacerlo, que nunca se le ha dado bien. Bueno, es trabajarlo. Yo creo que es trabajarlo. Eh, y Gini te dice que ha sido muy valiente a hacer un directo, que ahora ya la vergüenza le puede. Pues la vergüenza, lo que estamos hablando, hay que limarla. No quitarla, pero sí limarla. Y Drena dice que ya tenía vergüenza en Instagram y gracias a Sonia de la Artrodesis y su proyecto de Maldita Serendipia, que ha crecido mucho. Pues claro que sí, Andrea. Y el año que viene, pues será mucho mejor y cada día mejor. Que dice la Artrodesis que la vergüenza es nuestro hacer siempre y nada, que se quieren mucho. Rock and Roll dice que la vergüenza es un enemigo a batir, en mi caso algunas veces. Yo soy muy vergonzoso. Yo soy muy vergonzoso, introvertido. Eh, Siempre me ha costado y me cuesta relacionarme, pero aquí me veis, tragándome mi vergüenza. Así que, Bueno, pero es que yo creo que tampoco tiene mucho que ver, porque yo soy extrovertida, a pesar de que soy un poco antisocial. no, Eh, pero no, sí pero que es que a ver, me da vergüenza, eh, sobre todo situaciones en las que me siento vulnerable, pero ya no solo por el que piense la gente, o porque no es algo que me importe mucho, pero si me siento vulnerable sí que me da un poco de reparo porque no sé a lo mejor bien cómo voy a actuar o si voy a poder ser yo misma, ¿no? Entonces eso sí que me frena mucho. Mi vergüenza es más eso que el que piense, no. y bueno, también hay diferentes tipos de vergüenza, según, o sea, no todo no se avergüenza lo mismo. Y mira, dice Elena que el apoyo general que le estamos dando y que le dan, que sí que deja de lado su vergüenza y refuerza su autoconcepto. Vicente Pato dice que si te importa lo que a la gente piensa de ti, estás perdido, ¿no? Sí. Que apoyar y mirar, eso de rock and roll dice que nada, que apoyar y a mirar la creatividad de los demás es magnífico. Y A nada, ver, verdad que justo de eso se trata esto, ¿no? Un poco ese comentario, ¿no? Que ha puesto Rock and Roll. Admirar la creatividad de los demás es magnífico, o sea, es que es eso, o sea, es eso sobre todo en lo que nos basamos, ¿no? En poder admirar lo que hacen otros y decir qué bien está hecho, cómo me hubiera molado hacerlo a mí, pero decirlo con admiración, ¿no? Y en este mundo que es ahora como tan competitivo, ¿no? Y tan superficial, creo que por eso, que compartir, admirar y apoyar el trabajo de los demás mm, es fantástico. sí. Pero Vicente Pache dice que si te cabrea meditar es que vives canteada, no es que viva cabreada. Si no te cabrees, paz y amor. O sea, Vivo Tony, cabreada, vivo cabreada. Tony Doleo, Leonardo Hull, que es compositor, artista, o sea, guitarrista de jazz y compositor de jazz y también productor. Es que estoy leyendo a Sonia que pone que el cabreo es nuestra serotonina para crear. Es que es total. Es que es yo. Es verdad. Y que admiro lo que meditáis. Yo hace tiempo que no medito.
La verdad es que a veces tengo épocas en que me desespera, pero bueno, a mí me resulta bueno meditar, pero... Y Drena dice que yo no soy vergonzosa de hablar en público, soy súper extrovertida, pero expresar me cuesta. Bueno, Susana, yo creo que llevamos ya más de una hora y media, yo creo que vamos a cortar aquí para poder dejar esto colgado para que los que no nos están viendo en directo, lo vean luego en diferido. Y luego otro día seguimos, ¿no? ¿Qué te parece, Susana? Vale, bien, bien. ¿Y a vosotros qué os Bien, parece? a ver, yo creo que Sonia y Andrea se podían haber unido perfectamente. A ver, Sonia, entiendo que estés regular y que no te hemos avisado ni nada, Pero, pero escúchame, no sé, a mí que me no va a estar, molaría mucho ver tu punto de vista también, ¿eh? que igual la próxima vez no está regular, no tiene excusa. O sea, ¿El qué? igual la próxima vez no tiene excusa. O sea, que no va a estar regular Te pillamos, eternamente. Sonia, te pillamos fijo. Claro, en alguna la pillamos. Entonces, Claro, es que, a bueno, ver, a mí me resulta súper interesante saber las opiniones de los demás sobre la creatividad, porque creo que es algo que puede aportar muchísimo. Y un poco, ¿no? La razón de este directo era eso, compartir un poquito esto y ver las opiniones que tienen los demás, también que sí, pueden ser muy diferentes y cuando las cosas, o sea, cuando las opiniones ya, son diferentes, aportan mucho valor, ¿no? ya la tenemos, Entonces, ya la tenemos enganchada a Sonia. Dice que al sí. siguiente se toma calmantes y se apunta. O sea, que para que Vale. así Mira, empezamos. Juan dice que siempre pone excusa. Juan, no me hables de poner excusas. ¿Eh? Venga, espabilate que tenemos que hacer algo chulo. Claro, mira, y Sonia y Andrea también se anima. Sí, es que esto, claro, si somos una gran familia artística al final, entonces hay que sumarse y aquí Venga, al podemos... final nos va a faltar cuadraditos en la pantalla para sumarnos todos. Que falte, que falte. Que nada, que no nos queda otra bueno, que se nos ha alargado mucho, dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, en los que habéis participado. Ha sido, la verdad, nos ha encantado, por lo menos a mí me ha encantado compartir con vosotros esto, que compartáis con nosotros también vuestra experiencia, que habéis compartido vosotros, que hayáis compartido vuestra... Venga, Víctor. que- A ver. Sí que es verdad que creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Eh, yo creo que lo que nos quedaba un poco por hablar de todo lo que habíamos pensado decir era profundizar un poco más, ¿no? Porque sí hemos contado nuestras experiencias, quiénes somos, cómo creamos nosotros, ¿no? O cuál es nuestro punto de vista, pero sí que hay cosas que ahondan aún más en la creatividad y creo que eso se nos ha quedado un poco bueno, en el tintero, ¿no? Y sí que podríamos... A ver, este es mi primer directo. Yo odio salir a las fotos. Eh, no sé, Víctor lo puede decir que lo estaba pasando fatal antes de comenzar esto, pero yo creo pero, pero a ver si es que realmente, sobre todo la mayoría de la gente que se ha conectado, somos como una gran familia, ¿no? Todos, por un lado, por otro nos conocemos, hemos hablado, no sé, somos personas que vamos un poco del mismo rollo, ¿no? Del rollo de sumar y de aportar. que Y no sé, he estado muy a gusto, la verdad, he estado muy bien. Y lo que pasa es que sí que me quedo eso con la espinilla de no haber profundizado un poco más porque creo que quedan cosas interesantes ahí de las que hemos hablado Víctor, tú y yo muchas veces. Y sí, creo que se podría prolongar esto un poquito más algún día. a la siguiente retomamos donde lo dejamos ahora ¿Vale? y, y ya está. Y, a ver, de aquí a la siguiente, si queréis comentar, sugerir, etcétera, etcétera, Oye, sí, ah, darnos ideas, decirnos cosas que ah, podamos sacar, está genial. efectivamente preguntas, aquí debajo esto lo voy a colgar, mi Sí. muro, no sé si no es de Susana también, entonces lo colgaré y ahí pues ya dejáis vuestras cositas y nosotros pues ya para la próxima vamos tomando nota. Para mí, para mí todas las aportaciones son bienvenidas. O sea, esté de acuerdo con ellas o no. Eh, Y poco más que sí. decir, Susana, que si no nos vamos Venga, a ir. Víctor. Que un besazo para todos, que un abrazo muy fuerte, que muchísimas gracias. O sea, nos ha encantado despedir la primavera y empezar el verano con vosotros y nos vemos en Sí, el siguiente directo. ¿No, Susana? sí, sí, sí. A ver, ¿para cuándo? Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Chao. Chao.